Hola, soy Humberto Yusta. En este video les estaré hablando de la estrategia que seguí, de cómo creo que se puede hacer en el caso de la IOI 2020. Este video va a tratar sobre el día 1 y voy a estar hablando de la estrategia que creo que se debería seguir o que yo seguí y que se podría haber hecho, que hice bien, que hice mal, principalmente para coger bronce en la IOI, para obtener una nota de bronce, quizá con algún plus para plata. Mayormente estaré hablando, tenga en cuenta que este video no es acerca de analizar los problemas de la IOI en detalle. Ya para eso está, los problemas de la IOI están públicos en internet, también están las editoriales, quizás no estén muy bien explicadas, pero se pueden entender, se puede pensar. Por favor, si no ha leído los problemas, si no ha pensado los problemas, si no ha ni siquiera leído las editoriales, o sea, si no ha intentado resolver, hecho algo de upsolving, no va a ser muy útil este video para usted. Por favor, ver los videos, intentar los problemas primero, preferiblemente hacer el contest estilo virtual con las 5 horas, si no pensar los problemas. Trata de pensar bastante los problemas antes de ver este video, al menos una hora y media cada uno, por lo menos lo que vea. Comencemos. Tengo pensado ir hablándole de qué yo hice, de cómo vi, de cómo sentí en la prueba. Lo primero que todo es que uno debe leer todos los problemas. No leer solo, sino pensar un poco, alrededor de 5 o 10 minutos para pensar. O sea, los primeros 15, media hora de mi prueba, me concentré en leer todos los problemas, entenderlos, ver qué pedían e intentar analizar un poco más. E intentar ver las primeras observaciones ahí más clave. Por ejemplo, aquí del problema 2, tú leías y decías, no, mira, tengo que hacer un grafo, y te dicen la cantidad de caminos que tiene que haber de un nodo a otro. Cuando tú lo miras, lo primero que se te ocurre es, no, mira, la constante esta de que todos hasta 3 es muy importante. Leer los detallitos, hay que leer las cosas completas y con calma. Hay veces que uno no entender un problema en una prueba te puede afectar mucho, pero mucho. Perder 30 minutos pensando en un problema que no es, puede que no puedas obtener un buen resultado después de perder ese tiempo. Así que vale la pena sacrificar unos minutos en leer y entender bien los problemas de toda la prueba. Y aquí, bueno, tenía que leer aquí hay un problema que es el comparando plantas, y tenías que ir haciéndote la idea. Este problema, cuando lo lees al principio, te asusta un poco, y si te asusta un poco vas bien, vas por buen camino, porque es el problema más difícil. Pero bueno, entonces cuando yo leí este problema, lo pensé un poquitico, me asustó. Primero a uno le entra una duda porque está en una competencia, y si me asusta, y si pienso que es difícil y al final es el fácil. Y es una cosa con la que hay que lidiar en la prueba, en los primeros minutos, o cuando uno empieza a pensarlos, y es algo complicado. Aquí en este caso puedes leer, el primer problema, el segundo problema, que cuando lo lees asusta un poco menos. Y si te asusta un poco menos vas por buen camino, pero bueno, te puede asustar, puedes no entenderlo, puede parecerte extraño. Y la idea es seguir, leer todos los problemas, pensarlos un poco. En el caso del tercer problema, también he estado un poco, también me asusta un poco al principio, por lo menos a mí me asustó bastante en la prueba. Y tienes que analizar eso. O sea, los primeros 5 minutos, 5 o 10 minutos, dedicarlo a leer y entender cada problema. Y después dedicarle al menos 10-15 minutos a pensar un poco más y ir a las subtareas. Hay veces que hay problemas que las subtareas te ayudan mucho, que va prácticamente una por detrás de la otra, y con saber una te ayuda a la solución. Y hay otras subtareas que en realidad no te ayudan demasiado, pero igual es bueno ir pensando ahí, en los primeros 10-15 minutos, pensar cada problema, qué se podría hacer en esta subtarea, qué puedo hacer. Si tú ves que es un problema ya tú sabes hacer 3 subtareas de que valen 60 puntos en menos de 10 minutos, a lo mejor ese es el fácil, porque si hay muchas subtareas fáciles del problema, puede que ese problema no sea tan difícil. Si ves un problema que no sabes hacer ninguna subtarea, es más probable que ese problema sea el difícil. No puedes guiarte 100% por esto, pero es un punto de vista de que normalmente el problema más difícil es más difícil sacarle los puntos. Siempre puede haber subtareas fáciles, así que tenga en cuenta todo. Luego de pensar unos 15 minutos cada problema, 5 o 10 minutos para leer y 10-15 minutos para pensarlo un poco más, puedes ir como que escogiendo un poco. En mi caso, yo pensé que el último problema, el de 2 tickets, era uno de los que más difícil iba a ser aceptar, así que me concentré un poco más en los 2 primeros. Esto hasta cierto punto estuvo aceptado, ya que el segundo problema al final era el más fácil, y el primero no estuvo 100% aceptado porque el primer problema era el más difícil.
Pero aquí ya uno puede tener su tiempo, tomar las cosas. Después de pensar un poco más, qué sé yo, 15 o 20 minutos más cada uno de estos dos problemas, finalmente elegí el segundo, porque era el que más estaba avanzando, era el que más me parecía que podía resolverlo. Y bueno, efectivamente eso era lo que había que hacer. El segundo problema era el más asequible para obtener todos los puntos. Si te vas dando cuenta, podíamos aquí mirar un poco las subtareas. Te empezaban a hablar de que en la primera subtarea tenías que los caminos siempre eran 0 o 1, así que lo que tenías que formar era un árbol. O sea, la primera subtarea era simplemente formar un árbol cualquiera. La segunda subtarea era 0 o 1, solo era hacer una observación un poco más de que en cada componente, separar cada componente en cada una de ellas, hacer un árbol. La tercera subtarea, cuando lograbas darte cuenta, te tenías que hacer, que era muy parecida a la segunda, pero en vez de hacer árboles, hacer un ciclo con todos los nodos. Es la única manera que hubieran dos caminos entre cada par de nodos. Y bueno, ya las otras subtareas, la tercera y la cuarta y la quinta, eran más o menos lo mismo. O sea, la diferencia es que la cuarta era, siempre te aseguraban que había solución, y en la quinta no. Para la cuarta y la quinta, la solución era bastante parecida. Simplemente tenías que tener en cuenta como que hacer un ciclo de dos. O sea, a ver, había muchas maneras de solución. La solución de la editorial estaba un poco complicada de ver, pero bueno, es la que más simple de explicar queda. Que ellos hacen y cogen un árbol, o sea, hacen un árbol con cada subconjunto que tienen que tener un solo camino entre ellos, y después conectan el resto, un nodo de cada árbol, a un ciclo. Yo en el momento del contest no lo vi así, y vi que habría que buscar un conjunto de nodos tal que entre ellos todos los pares de todos tuvieran dos caminos, o sea que todos tuvieran que tener dos caminos entre ellos, hacer un ciclo con ellos, y lo demás enganchárselos al nodo al que tienen al que tiene que tener un camino de ese ciclo. Es un poco más complicado de implementar. La solución de la editorial está un poco más simple, pero bueno, fue lo que hice yo en la competencia y me dio el problema, me dio 96 puntos. No vi la última subtarea. Entonces, después que acabas este problema, que ya le logré sacar 96 puntos, había un poco de aquí que decidir. Había una subtarea esta, pequeña, de 4 puntos, que era simplemente, o sea, al final te tenías que dar cuenta que si había un camino entre dos nodos, o sea, que si entre dos nodos habían 3 caminos, te debía quedar algo como aquí, tenía que ser algo como esta figura. Para que estos dos nodos en 3 caminos tenía que ser algo así, estos 3 caminos. Pero entonces entre este nodo y este nodo te puedes dar cuenta que hay 4, o sea, y por tanto no es imposible hacer una forma de que haya 3 caminos entre 2 nodos y entre todos los demás haya 2, 1 o 3 caminos. Por tanto, simplemente si había un 3, simplemente retornar que no hay solución. Es la solución de esa subtarea, que si bien era algo fácil, puede que ser que en ese momento la competencia no se te dé. A mí no se me ocurrió, eran 4 puntos, no me afectó mucho. Decidí que no valía la pena pensar mucho más por 4 puntos porque me enredé. Pensé que ese caso no me di cuenta lo de que tenía que haber 4 entonces entre estos dos, y estuve pensando un poco más ahí. Me troqué un poco y pensé que había que implementar mucho y dije, no, mejor esos 4 puntos, no voy a pensar más por esos 4 puntos, que aquí debo tener algo que no está bien. Y seguía los demás problemas, de todas maneras 4 puntos, no es algo muy importante. Ahí depende, si se te ocurre rápido, si logras pensarlo, perfecto, 4 puntos simplemente por un if. Si no, no importa, sigue al siguiente problema. Entonces, después de haber hecho este problema, si lo hiciste en el orden que era, después de haber hecho este problema, puedes escoger entre el primero o el tercero e ir viendo las subtareas. O sea, ¿qué pasa? Si lograste hacer este problema, yo en mi caso logré hacerlo como a las 2 horas y media, teniendo en cuenta el tiempo que te quede, tú puedes arriesgarte a tener un buen resultado en otro problema. Con eso garantizarías prácticamente con 200 puntos en un día, o alrededor de 200 puntos en un día. Estarías muy bien parado para una plata o un bronce muy alto. Y eso ya depende de cómo sientas, de cómo veas los problemas, de cómo pienses. En este caso, del primer día, yo decidí que no iba a aceptar ningún problema, o sea, que no creía que pudiera aceptar ningún problema, así que me puse a intentar obtener la mayor cantidad posible de sus tareas. Y me centré un poco más en el problema A que en el C.
Esto fue un error, no sé si fue, o sea, no estuvo perfecto, no estuvo completamente bien, y ahí es difícil decidir si el 3 o el 1, porque el problema A y el C tienen una dificultad similar, o sea, las subtareas no tienen una dificultad muy diferente. Aquí en el caso de este problema tiene la subtarea 1, que es muy fácil, creo que es algo ahí como que decir la mediana de algo, es una implementación bastante simple. Esa, creo que casi todo el mundo en la IOI logró sacar esos 11 puntos. Eran unos 11 puntos que había que asegurar, no había que pensar mucho. Después las siguientes subtareas, había una que era K igual 1, que esta de K igual 1 yo creo que la había aquí estaba un poco trampa. O sea, te ponen de segunda subtarea, asusta un poco, pero si logras hacer esa subtarea ya tienes un paso importante para resolver el problema general. Esa subtarea está un poco tramposa ahí. O sea, no creo que sea muy buena. No creo que sea fácil hacer esa subtarea. Igual que la de K igual M. La de K igual M también la vi fuerte. Si hacías estas dos, estabas bien parado para seguir en este problema. Y si lo hacías, probablemente lo más inteligente hubiera sido seguir en ese problema y no dedicarte mucho al otro. En mi caso no las hice, no supe hacerlas. Aquí había una subtarea de 14 puntos, que sí eran 14 puntos que se podían haber asegurado. En mi caso no los hice, pero hubiera sido bueno para obtener un bronce bien posicionado. Para obtener plata había que aceptar este problema. O sea, si en este día, teniendo en cuenta la dificultad y cómo fueron los resultados, para coger plata había que tratar de hacer dos, o sea, hacer este también, aparte de hacer el problema fácil. En el caso de esta subtarea de ceros y unos, tenías que darte cuenta que era como una matriz de ceros y unos, si los ordenabas te quedaba algo, no recuerdo cómo, era algo con unas medianas. En la editorial debe venir bien explicado. Así que no voy a tomar mucho detalle en esto. La editorial por aquí te debe decir, este es el problema de tickets. Bueno, no, la editorial no habla de la subtarea. Entonces, ya, los DN, las restricciones de NIM, estas subtareas, si las hacías el problema general. Esto era solamente para si de casualidad y te daba muy chiquito, te daba muy lento tu solución, pero en general no era algo muy útil. Si hacías esas subtareas, hacías el problema, no tenía nada extra. Entonces aquí podrías irte, aquí yo creo que lo que se debió haber hecho era asegurar la primera subtarea, hacer la tercera subtarea, algo que no hice, le dediqué demasiado poco tiempo a este problema. Y bueno, en el caso de que, bueno, seas un competidor que estés pensando en coger plata, que estés diciendo, puedo llegar a plata si salgo bien, intentar resolver este problema para 100, que era necesario para llegar a plata en esta IOI. Y entonces el otro problema era el problema de plants, que yo le dediqué más tiempo a este problema porque las subtareas se veían más fáciles. Aún así el problema en realidad, o sea, el problema completo estaba más difícil que el anterior. Es difícil a veces darse cuenta cuando el problema está por encima de dificultad, cuál problema es más difícil. En mi caso yo nunca estuve completamente seguro que este problema fuera más fácil o más difícil que el tercero. Sí me di cuenta que en este vi un poco más subtareas que se podían más o menos hacer y sacar una buena cantidad de puntos. Aquí la primera subtarea de 5 puntos era K igual 2. Con esta subtarea te queda algo simple, que era ver si te queda menor o mayor, simplemente recorriendo, haciendo en las queries o algo. No era muy complicada. Aún así, en momento de competencia no me dio esa subtarea. Esos 5 puntos, no sé exactamente por qué no me dio. Tampoco le dediqué demasiado tiempo a arreglarlo ni a analizarlo, porque eran 5 puntos y no... el primer día ahí no tuve un muy buen resultado en estas primeras subtareas de los demás problemas. Pero creo que esos eran 5 puntos que estaban fáciles de asegurar, aunque si te enredabas ya no valía mucho la pena. O sea, en estas subtareas de 4 o 5 puntos, lo mejor creo que es dedicarle un tiempo, si lo logras bien. Si no, tampoco morirte por 5 puntos, porque no vas a perder una hora de prueba por 5 puntos. Depende de lo que estés esperando, por supuesto. Quizás si ya te vas a dedicar tanto así. Y además es una subtarea que condiciona mucho el problema y no es requerimiento para ninguna subtarea siguiente ni para la solución final. Te puedes más o menos dar cuenta mientras vas pensando. Aquí otra subtarea de 14 puntos que decía que 2 por K mayor que N, 2 por K mayor que N. Con esto tú podías darte la intuición de que él se compara con el I más N entre 2, el I se compara con el I más N entre 2 y el I más N entre 2 se compara con el I. Así que te queda que si con esta cantidad de comparaciones es suficiente para obtener un solo arreglo único, y entonces ya a partir de aquí puedes darte cuenta de que en esta como N5000 puedes simplemente coger un tipo que sea el más grande o el más chiquito. No recuerdo muy bien cómo está definido el problema, creo que es el más grande, que sea el único cero que hay o algo así, y restarle a todos los anteriores
O sea, buscar un cero, que todos los anteriores no sean cero, restárselos a mano, ir buscando un cero, ir haciendo si eso es lineal, te queda un tiempo total cuadrático. Esta subtarea la hice. Fue la única subtarea que resolví este problema. Y creo que era la más importante, porque la primera vale solo 5 y esta y las siguientes. Hay que resolver esta para hacer la siguiente. Entonces esta subtarea tenía algo muy bueno, que tenía una subtarea que era la misma, pero en tiempo lineal. Aquí perdí mucho tiempo de la prueba, porque me puse a programar esto en tiempo lineal, un symmetry con lazy propagation, y tuve bastantes errores. No recuerdo exactamente por qué, hoy todavía yo no estoy seguro de por qué mi solución no da, según yo debería haber dado. Pero tuve algunos errores ahí en la implementación, no tanto en la implementación, sino en la idea de cómo implementarlo, de cuándo está bien. Esta subtarea está un poco tricky de implementar. He dicho, incluso en la editorial te dice, está un poco tricky. Si haces esto te queda menos tricky. Vean la editorial de esto, está bueno. Y entonces aquí en la siguiente subtarea de 17 puntos, dice que la respuesta siempre es 1 menos 1. Eso significa que los elementos que te preguntan siempre se pueden comparar. Esto significa que aquí en este momento esta subtarea está un poco ambigua, porque yo no sabía si era que te van a dar una query que es comparable o que el arreglo entero es comparable. Déjame ver la solución de todas maneras, que yo al final no me acuerdo. Este problema es el plants. Propagation, no, 4. Creo que sí. Es que siempre van a ser comparables, por tanto puedes hacer lo que había dicho de buscar el 0, buscar el máximo y quitarle a todos los demás, y así podías obtener esta subtarea. Y tenías que hacerlo con un symmetry en LON, pero era más problemática aún la implementación. Ya esto depende de qué tan bueno seas en implementación de estructuras de datos y cosas de este tipo de ad hoc, si puedes alcanzar esta subtarea o no. El resto de las subtareas eran realmente difíciles. No creo que... si haces una subtarea que no sea estas 4 primeras, esta es para oro en IOI, así que en este momento no puedo ayudarte mucho, no sé cómo. Así que aquí estas eran las 4 subtareas que más o menos se podían hacer. Tenías que ver ahí, decidir entre asegurar los 5 puntos, ir a los siguientes 14, 13 y 17, que eran subtareas consecutivas de cosas que una dependía de la anterior, o centrarte en el problema 3 de los tickets, que hubiera sido bueno, porque bueno, a ver, depende de tu nivel, podías centrarte en este problema y ver si lograbas llegar a 100 o lograbas sacarle alguna otra subtarea. Aquí en este caso la más fácil era la de 14, este punto pero bueno, no podía pensar ahí cualquiera. Si lograbas hacer la de 16 o la de 14, era más útil para el problema en general. Y esta fue mi estrategia en LIOI. En conclusión, una cosa que digo es que era importante darse cuenta que este problema era más fácil porque la dificultad es considerablemente distinta. O sea, en esta IOI este problema lo aceptó más del 50% de los participantes y los demás tuvieron bastante poco aceptado. Así que tenía un gran impacto en el resultado. Si te das cuenta que este era más fácil, le dedicabas unas cuantas horas a las que hicieran falta este problema. No siempre es así, uno siempre tiene que ver todos los problemas. Tienes que darte cuenta y tienes que escoger. Es muy importante saber en cuál tiempo pensar, en cuál tiempo dedicar tu prueba. Mucha gente dice, dedícale al menos 1 hora a cada problema, a las otras 2 horas escoge el más fácil. Hay muchos tipos de estrategias que uno puede seguir. No estoy aquí para decir cuál es la mejor, cada uno pruebe y lo que mejor ellos crean es lo que uno debe hacer. Así que bueno, si no te das cuenta que este era el problema más fácil, quizá podías pensar más otro y después volver a este y después te das cuenta que era el más fácil. O si no, lamentablemente lo tendrías realmente difícil para la IOI. No creo que hubo ningún participante que logró resolver el problema 3 o el problema 1 y no resolver este, no estoy seguro, pero me parece un poco complicado que sepas resolver este problema y no te des cuenta que el otro es más fácil. Así que bueno, esta fue mi estrategia del día 1 de la IOI. Espero que les haya servido este video. Recuerden que este video no era era solo acerca de discutir las estrategias, no acerca de discutir los problemas, ni las editoriales, ni las soluciones. Muchas gracias por oír el video.